Bendiciones, buen día a todos. Es un gusto estar acá con ustedes un día más en la santa presencia de Dios, buscando a nuestro amado Cordero a través de la oración. En este programa, en el nombre de Jesús, nuestra intención realmente en este espacio es para poder orar, pero también no solo orar, sino entrar a un mismo sentir bajo un mismo tema en el propósito de una oración. Por eso mismo le pusimos en el nombre de Jesús, que significa orar basado en la palabra. También el nombre de Jesús significa que oremos basado en amor, benignidad, etcétera. Y por eso mismo, para también entrar todos bajo un mismo sentir, lo que hacemos prácticamente es hablar de un tema antes o algún comentario, un versículo, para estar bajo un mismo sentir en la palabra y luego ya dedicarnos a la oración. El día de hoy prácticamente vamos a hablar o vamos a orar, o el enfoque de nuestra oración va a ser orando para usar el calzado del Evangelio de la Paz. Pero, para los que no me conocen, mi nombre es José Grajeda y prácticamente en este espacio vamos a buscar hablar sobre esto y luego vamos a entrarnos en oración. Así que para entrar en detalle, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de buscarte, amarte, bendecirte, adorarte y añorarte. Te agradecemos por todo tu amor, tu justicia, tu benignidad y tu gracia. Permítenos, Padre, cada día adentrarnos en ti, buscarte con todo el corazón, con una necesidad plena, una necesidad entera hacia tu presencia y tu bondad y tu verdad. Dirígenos con constancia hacia ti, Señor Jesús. Ayúdanos para poder cabalgar sobre justicia y sobre verdad. Ayúdanos, Señor Jehová, para buscarte con todo nuestro corazón y vivirte eternamente y para siempre en tu verdad, en tu fidelidad y tu necesidad. Gracias te damos por tu gran amor y constancia. Te entregamos este tiempo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre. Gracias por escucharnos desde ya, por atender a nuestra voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces hoy es orando para usar el calzado del Evangelio de la Paz. Ya hemos venido hablando de lo que representa la armadura y las partes de la armadura una por una. Esto está en Efesios 6:15 y dice lo siguiente, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Aquí es Efesios 6:15, aquí me confundí con el 1, el 4. Y es otra vez, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Este versículo, como ya mencionamos, es parte de lo que menciona la armadura. La armadura se basa también desde el 14 en adelante. Y ya hablamos lo que es el colocarnos, ceñirnos con la palabra de verdad y la coraza de justicia, que hablamos en 2 días anteriores. Y esto es bien importante también, el calzado de la paz, y tomar en cuenta algo muy importante con el calzado de la paz. Y el calzado de la paz a veces se hace referencia con el hecho de ir a predicar el evangelio, pero no es la base primordial, por así decirlo, de lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo por un par de razones. Esas razones se manejan en el sentido de que como si la armadura es defensiva, significa que no necesariamente va a ser el hecho de yo entrar en un ataque, sino en una defensa. Si estamos hablando de defensas y nos está hablando que es un evangelio de paz, y también no solo enfocarlo en el hecho de una guerra espiritual, de yo me armo para ir a pelear una batalla en el sentido de ir a atacar, sino que estoy también en un lado defensivo, y también en el enfoque de una forma de vida diaria, significa de que este evangelio de paz sirve para yo habitar en paz, primordialmente, no necesariamente o únicamente llevar yo el evangelio a otras personas, sino que yo camine en paz. Esto basado en un par de cosas, una de ellas es, por ejemplo, cuando la Biblia dice que una de las cosas que Dios aborrece es de que las personas vayan presurosos hacia el mal. Entonces hay un apresuramiento hacia el mal. ¿Por qué? Porque es como una especie de calzado que uno tiene para ir hacia lo malo. De igual manera, también cuando aquí habla de calzado presto para el evangelio de la paz, que significa que yo tenga que aprender a habitar en paz.
Es decir, no tengo que buscar los afanes o las aflicciones de la vida diaria. Si yo me muevo, si yo me muevo en eso, prácticamente yo no estoy viviendo el evangelio de la paz, porque yo estoy moviéndome en aflicciones, estoy moviéndome en preocupaciones, estoy moviéndome en cosas que no son plenamente gratas a Dios. Entonces no me estoy moviendo en lo que representa el evangelio, porque el mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero creed en mí, yo he vencido al mundo. La Biblia también habla en Filipenses y dice que nosotros no tenemos que buscar prácticamente estar preocupados. Por nada estéis afanosos. No tiene que ver afán. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras oraciones delante del Señor, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Entonces vemos que el enfoque del evangelio es aprender a habitar en la paz de Dios y, y entender de que no es mi capacidad necesariamente, sino que es el caminar según lo que Dios necesite. Por eso dice la Biblia: en el mundo tenéis aflicción, pero creed en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando Dios habla de ponernos el calzado de la paz, prácticamente es eso. Es nosotros aprender a agarrar la palabra que ya nos ha dado Dios, que muchos enfoques, cuando Jesús hablaba mucho de eso, de la paz. Por eso dice: por nada estéis afanosos. ¿Qué es la comida? ¿Qué es la vestimenta? No es nada. ¿Por qué os afanáis con vuestra comida? ¿Por qué os afanáis con lo que habréis de vestir? ¿Acaso no los gentiles miran todas estas cosas? Entonces, ese es una de las cosas que Dios necesita de nosotros prácticamente. Y nosotros necesitamos prácticamente abogar todos los días por la presencia plena de Dios en nuestros corazones y no preocuparnos por nada más. Ahora, voy a hacer referencia a los otros versículos que ya vimos. Y se vestió de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto es la base de lo que hemos venido hablando, de tomar toda la armadura. Ya mencionamos de que a veces nosotros solo tomamos parte de las armaduras. A veces también solo colocamos un yelmo de salvación, a veces solo colocamos la coraza de justicia, a veces solo nos ceñimos con la verdad, pero no tomamos el calzado presto para el evangelio. Y cuando vuelvo a mencionar el calzado presto para el evangelio, o apresto, perdón, hace referencia a eso: aprender a caminar en paz día tras día bajo la voluntad de Dios y no bajo mi propia voluntad, porque mi voluntad va a ser afán, va a ser mi propio pensar, mi propia manera, la maldad que puede haber en mí, y por eso necesito colocarme el calzado del evangelio. Otro de los aspectos del calzado del evangelio es de que si yo logro aprender a colocarme el calzado, voy a alejarme de la contaminación. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, si es un calzado, ¿qué es el calzado? Cubrir un pie. Significa de que yo en este mundo me voy a apartar de la contaminación que hay, porque el evangelio busca la santidad. Entonces, si yo coloco el calzado, me va a ayudar a caminar en santidad todos los días, porque el evangelio lo que busca es que seamos santos y que vivamos en arrepentimiento. La Biblia dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué más dice la Biblia acerca del evangelio? Dice que por cuanto Jesucristo murió en la cruz, Él reconcilió y trajo paz entre Dios y los hombres. Entonces, si yo me coloco el calzado presto para el evangelio, significa de que yo estoy buscando la reconciliación, estoy aprovechando el arrepentimiento para reconciliación con Cristo Jesús diariamente, porque el Jesús dijo prácticamente: si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Entonces, esto es el evangelio de la paz. Y por consecuencia, cuando yo aprendo a vivir de esta manera, por consecuencia voy a transmitir la paz que Dios me da. Como en el caso cuando Jesús dice: sobre todo lugar que entréis, decid paz sea esta casa. Y si hay un hijo de paz, vuestra paz llegará sobre sus vidas. Si no hubiere, vuestra paz os regresará. Otros aspectos cuando dice: si llegáis a una ciudad y esa ciudad no os recibe,
Dice, limpiaos el polvo de vuestros pies, y será mayor la condenación sobre esa ciudad que sobre otras. Entonces, vuelvo a resaltarlo, es necesario toda la armadura de Dios y también por consecuencia este evangelio para llevar las buenas nuevas, que ya sería el otro enfoque de yo vivirlo, pero también comenzar a predicarlo. Y ahora vamos a ver un poquito qué es apresto, nada más para generalizar, dice, que es getoimasia, que es 2091 del Strong Concordance. Dice que esta viene del 2090, que es preparación, apresto. Es decir, preparados en el Evangelio de la Paz. Apresto en el diccionario Oxford dice preparación a que se someten los tejidos para que tengan mayor consistencia. Entonces, esto es el apresto, es prácticamente una preparación, es decir, estar preparados constantemente para habitar en la paz de Dios y que nada nos aparte de esta paz. Porque regularmente a veces podemos nosotros estar en paz. O sea, es fácil aparentemente estar en paz cuando todo está tranquilo, pero a veces no es tan, a veces no aprendemos a habitar en paz cuando realmente hay muchos conflictos. Y realmente lo que necesita Dios es eso, en cualquier momento aprender a habitar en su paz. Ok, vamos ahora. Okay. Entonces, es la importancia, vuelvo a resaltar, de lo que Dios hace mención de colocarnos toda la armadura y hoy vamos a orar prácticamente por esto, aunque nuestra base principal es orar por el calzado presto para el Evangelio de la Paz, como ya mencionamos, es decir, para que siempre estemos preparados para caminar y colocarnos este calzado, uno, para yo aprender a habitar en la paz, dejar de preocuparme, dejar de estarme afanando, y también para dejar de estar corriendo en pos de la maldad que a Dios no le gusta, pero también la perspectiva de estar preparados para en cualquier momento también trasladar el evangelio de la paz. Y el evangelio de la paz es proclamar un arrepentimiento porque a causa de la crucifixión de Cristo provocó una reconciliación con Él y por consecuencia una paz. Que ambos pueblos hizo uno, dice la palabra, y tenemos que tener bien presente lo que el Evangelio significa para Dios, no lo que el Evangelio significa para mí, sino lo que para Dios significa para yo trasladarlo. ¿Por qué digo esto? Porque ya lo hemos mencionado en Efesios 6, Efesios 1:17, cuando dice pedir sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Cristo. Y tenemos que entender que el Evangelio prácticamente es la manifestación de un reino. Y este reino es manifestado en justicia, paz y gozo. La Biblia dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es un imperio, es un reino que va en contra de otro reino, que no va conforme al reinado o a la naturaleza de este reino. Entonces nosotros tenemos que aprender a contrarrestar esto con justicia, paz y con gozo. Cosas que son esenciales en el reino, que por eso mismo dice la Biblia, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Cuando buscamos la justicia, a consecuencia va a venir paz. Y esto ya lo hemos hablado con el Dios de la esperanza y otras cosas que dice, y el Dios de esperanza os llene de toda paz y gozo en el creer. Entonces, vamos a orar no solo por o sea, la base principal es el calzado presto, pero también por esto, las vestiduras, para tener conciencia, es decir, siempre tenemos que estar conscientes de la guerra espiritual, no como nosotros creemos que es la guerra, sino como rogar a Dios para saber cuál es esta verdadera guerra, porque tenemos diferentes perspectivas de una guerra espiritual en el aspecto primero de mi vida diaria en guerra espiritual, y hay otros segmentos de guerra espiritual a nivel de naciones, no solo a nivel de naciones, sino también a niveles de sectores familiares, etcétera, o inclusive congregacionales, que pueden estar evitando el avance de nuestras vidas en el Evangelio, porque ellos conocen de que la plenitud a la cual tenemos que alcanzar es a Jesús. A nosotros se nos ha dado la capacidad de ser como Jesús. El problema es de que nosotros no nos ejercitamos para ser como Jesús. Entonces, es decir, buscamos vivir una vida, pero esta vida la buscamos para nosotros ser felices, pero no la buscamos para ser como Jesús. ¿Qué diferencia hay? Simple, de que la vida que buscaba Jesús era ser crucificado.
Nosotros no buscamos ser crucificados, nosotros buscamos ser felices. Y ese es el problema, porque si buscamos ser felices, la Biblia dice de que el que busca su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de él la hallará. ¿Esto significa que no vamos a ser felices? Claro, y es más, Dios no solo nos va a hacer felices, porque la Biblia habla que está el gozo, el regocijo, el júbilo, y esos tres son mayores que la felicidad, porque el júbilo es una alegría muy, muy extrema. Entonces, oremos para luchar y poder vencer, para la firmeza, no solo el versículo 11 que habla de la firmeza de las acechanzas del diablo, sino el versículo 13 que habla del día malo. Es decir, una es una vía constante que constantemente nos está atacando, y el siguiente es la manifestación de un día específico de maldad que vendrá, algo así como lo que sucedió con Job. ¿Sí? Alguien tiene su vida diaria, prácticamente así como David, que vivía perseguido, etcétera, pero con Job, pues prácticamente fue un día donde vino y todo aconteció de una manera y él pudo estar preparado. Ya mencionamos también de que Jesús tuvo la iniciativa también de tener toda la armadura de Dios, y por cuanto Jesús tuvo toda la armadura de Dios, pudo resistir al diablo, y Jesús pudo usar todas las armas en ese momento cuando estuvo con Satanás y fue tentado. Jesús hizo uso de toda la armadura de Dios y pudo contrarrestar al enemigo, y este es nuestro ejemplo, Cristo Jesús. Entonces, concluyendo esto, vamos a orar y vuelvo a resaltarlo. Uno, por el calzado presto del Evangelio de la Paz; otro, por nuestra base, que es la armadura de Dios; y tercero, para lograr asimilar realmente lo que significa la guerra espiritual para Cristo, no para mí, sino que cómo es para Cristo, o lo que representa para Cristo una guerra espiritual, y por consecuencia, eh, saber moverme yo en esta guerra espiritual. Así que oremos, Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con esta necesidad de ser conscientes que tenemos realmente una guerra espiritual, y queremos ser cada día más conscientes y lo que representa esta guerra, ya que a veces no comprendemos la plenitud de lo que representa una guerra. A veces pensamos solo la guerra como en el aspecto principal de una victoria, de que nadie nos puede vencer, que somos invencibles, y en parte es cierto si estamos en ti, porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo. Pero realmente, Padre, a veces no estamos en ti. Hacemos las cosas bajo nuestro propio propósito y guianza. Y necesitamos salir de eso, ¿verdad, Padre? Y estar realmente en tu presencia, en tu verdad. Queremos hoy, Padre, ser conscientes de la guerra espiritual que estamos viviendo, y no solo la que vivimos, sino en la que se avecina, porque no es lo mismo lo que ha de venir de lo que estamos aconteciendo, Padre. En cualquier momento se puede disparar una guerra espiritual mucho más grande de lo que pensamos, y esta guerra nos puede llevar a una apostasía si nosotros no estamos bien preparados. Así como las guerras espirituales, las guerras terrenales han estallado, ¿verdad, Padre? Tanto la Primera como Segunda Guerra Mundial, y han habido pues también otras guerras que son a nivel de territoriales o civiles, le llaman, que son del mismo país, etcétera. No es lo mismo una guerra mundial. Entonces igual pasan en el Evangelio, ¿verdad, Padre? Con nuestras vidas. Estamos viendo guerras, estamos viendo luchas, estamos viendo constancias, ¿verdad, Padre? Y tú lo conoces más que nosotros, pero nosotros necesitamos estar conscientes. A veces no somos conscientes de la guerra, por eso mismo no nos preparamos, por eso mismo no oramos, por eso mismo no leemos, por eso mismo no estamos aprestos en el Evangelio. No estamos colocándonos a levantarnos en nuestro día a día el calzado para la paz, sino que realmente nos enfocamos en el trabajo, en la familia, en muchas otras cosas, menos en estar aprestos para el Evangelio de la paz, es decir, estar listos para en cualquier momento agarrar la palabra, en cualquier momento orar para buscar nuestra paz. Te lo suplicamos, necesitamos ser conscientes y lo pedimos, no solo por nosotros, sino también porque saber de que hay personas que no tienen la menor idea de lo que representa el Evangelio, y tampoco la guerra espiritual por ellos ser creyentes. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esto para poder aprender, ¿verdad, Padre? A prácticamente pelear una guerra, una batalla por otros, tanto en el hecho de la predicación del Evangelio, como papito lindo con el hecho de que hay personas que necesitan que uno pelee sus batallas por ellos, siendo ellos creyentes. Así que te suplicamos hoy, Padre, entrar en esta razón, y buscar, ¿verdad, Padre? Realmente vencer a los deseos de la carne, eh, y poder nosotros no correr presurosos a lo malo. Ayúdanos, por favor. Sabemos que lo malo no significa, ¿verdad, papito? Necesariamente
el hecho de solo andar en fornicaciones o lujurias, sino prácticamente es correr bajo nuestra propia voluntad, y nuestra propia voluntad pueden ser nuestras propias buenas nuevas, y no tiene que ser así. Tenemos que buscar tus buenas nuevas, lo que para ti representa una buena nueva. Y la buena nueva realmente es arrepentimiento. Tú necesitas que nos arrepintamos, necesitas fervientemente que todos nos arrepintamos, no únicamente el no creyente, sino también el creyente, porque la Biblia dice de que no hay que arrepentirse. Todos los días tenemos que vivir en este arrepentimiento. Por eso necesitamos el calzado de la paz todos los días, porque este arrepentimiento continuo nos va a llevar a tener paz. Así que ayúdanos, por favor, Padre, a ser consciente que el enemigo está presente para meter afán, preocupación, aflicción y todo esto, porque si tiene todo esto, por consecuencia nos vamos a mover en afán, en preocupación y en aflicción. Y tú no necesitas eso, porque eso es calzarse con afán, calzarse con preocupación y algunas otras cosas que no son el evangelio. Así que hoy necesitamos, Padre, tener bien nuestra armadura, y una de ellas es el calzado, no olvidarnos del calzado. Es cierto, tener la palabra, el espíritu y pelear, si queremos de llamarlo de una manera, ¿verdad, Padre? Pero necesitamos también el calzado, y toda la armadura, como tu palabra dice, vestidos de toda la armadura, no únicamente de partes. Así que te lo suplicamos, ayúdanos por favor a forjar y a formar esta, estas armaduras en nosotros, tomar la que procede de ti, practicarla, como dice David, que él no se puso la armadura de Saúl porque no había practicado andar con ella. Así que ayúdanos a practicar esta armadura que tú nos has dado, a aprender a llevar esta armadura, y por consecuencia también a saber cómo ayudar a otros para que aprendan a llevar esta armadura. Y no solo esto, porque si nosotros, ¿verdad, Padre? Según lo que yo entiendo en este pasaje, papito, es de que si nosotros no somos conscientes de que tenemos una guerra espiritual, no vamos a cargar con la armadura. Si nosotros no entendemos la profundidad de lo que implica esto, ¿verdad, Padre? No vamos a andar con la armadura. Y necesitamos ser conscientes, y lo rogamos y pedimos, porque a veces, a pesar de que estamos viviendo una guerra, no somos conscientes de esta guerra. Inclusive a pesar de que a veces vivimos en nuestra propia carne los padecimientos de esta guerra, no nos metemos en el enfoque de participar en esta guerra. Y si no somos conscientes de eso, no nos vamos a vestir de esta armadura. Porque tu palabra dice, vestido de toda la armadura, y luego Pablo dice, tomad la armadura. Ayúdanos a entender, Padre. También ayúdanos a no meternos a luchar en contra de principados y potestades, sino realmente luchar en nuestro rango, por así decirlo, ¿verdad, Padre? Porque a veces nos metemos en luchas innecesarias, en guerras innecesarias, y peleamos batallas innecesarias que no proceden realmente de una verdad en ti. Y necesitamos plenamente, ¿verdad, Padre?, conocer la verdad de tu palabra. Necesitamos realmente ser conscientes de esta guerra, tanto como lo hablan en Daniel capítulo 10 con respecto a los ángeles, que había una contienda espiritual, como lo que vivió Jesús en sus diversas guerras espirituales, en sus batallas, las batallas que Cristo vemos, como cómo realmente Jesús logra vivir batallas y guerras espirituales. En el caso de las tentaciones, ¿verdad, Padre? Cuando tu Hijo Jesucristo les fue tentado y venció en esa guerra espiritual de tentaciones, y él pudo usar de todos, tanto su yelmo como su coraza, como el ceñimiento de la verdad. Por eso él decía, escrito está, porque fue ceñido de verdad, no pudo ser botado prácticamente, pero también hizo uso de su coraza y de su yelmo y del escudo de la fe y otras situaciones para poder reprender al malo y para poder no dejarse caer en tentación. Asimismo, ¿verdad, Padre? Como cuando Pedro fue influenciado, él dijo que no te conceda esto para que él fuera a la cruz. Y prácticamente él dijo, apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas que son del hombre. Prácticamente ahí Jesús entendió que había una lucha, en este caso era un principado que estaba atacando plenamente a Jesús. Y Jesús, sabiendo que lo necesario era ir a la cruz, él fue enfocado en la mentalidad de tu nombre, ¿verdad, Padre? Y no permitió de que quitaran la salvación, sino que él meditó en la verdadera palabra y sabía constantemente que tenía que hacerlo, porque era parte de su pensamiento diario de ir a la cruz para traer salvación. Y él pudo protegerse por los dardos del enemigo,
Y también usó la palabra y dijo, echó fuera a Satanás, ¿verdad, Padre? Porque él entendió que había una guerra en contra de él en ese momento. También vemos a Cristo, Padre, cómo vienen y trata a Herodes de decirle que deje de predicar. Y Jesucristo le dijo, díganle a esa zorra. Trataron de quitar su fe y él se protegió, ¿verdad, Padre? No se movió en afán. Vemos otras veces como a Dios, a Jesucristo lo tientan, lo atacan, tratan de matarlo inclusive, pero él guardó la paz. Él sabía de que su tiempo no era en ese momento. Y también se lo dijo a sus hermanos, ¿verdad, Padre? Y así mismo nosotros queremos estar atentos a conocer ese tiempo, porque Jesucristo dice, mi tiempo no ha llegado, pero el de ustedes siempre está presto. Así nosotros también, al tener ese calzado de la paz que tuvo Jesús, que no se preocupó, no se afanó, de que a pesar de que lo querían matar, él sabía que no se iba a morir, que su tiempo no había llegado, porque su tiempo era el buscar el ser sacrificado en la cruz para muerte y resurrección. Asimismo nosotros no afanarnos, así como el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Colocar nuestro calzado del apresto del Evangelio, Padre. Te lo pedimos, amado mío, te lo suplicamos en esta verdad y bondad. Te rogamos que cada uno de nosotros podamos habitar en esta paz bendita del Evangelio, que el Evangelio que tú nos has brindado es mayor que todo lo que el hombre puede imaginar, porque es una buena nueva. Y la buena nueva es que ahora podemos caminar junto contigo en paz, no en afanes, no en lujurias, no en envidia, no en engaños, sino en esta buena nueva bendita y también transmitir esta buena nueva de estar constantemente en esta verdad del Evangelio. Te suplicamos, por favor, y lo vuelvo a resaltar delante de ti, amado, y delante de mis hermanos que están aquí reunidos, que todos podamos hoy ser conscientes, Padre, cada día de esta guerra espiritual, de entender realmente lo que representa para ti esta lucha, esta contienda, esta constancia, de saber de que esto no acaba hasta que tú vengas, de que prácticamente no tiene pautas o pausas hasta cierto punto las guerras que vivimos. El enemigo está constantemente. A Jesús también lo atacaron, inclusive yendo a la cruz, es decir, no tuvieron piedad. El enemigo, por así decirlo, de que siendo Jesús yendo a la cruz también fue tentado. Prácticamente lo tentaron, ¿verdad, Padre? A tu Hijo Jesucristo. Pero a pesar de todo, Jesús no perdió la cordura, no perdió el enfoque, porque le decían, si tú eres realmente el Hijo de Dios, baja de esa cruz y te creeremos. El pensamiento de ellos no era el mismo que tú tenías, Padre, acerca de tu Hijo, y tu Hijo también sabía eso, y él no se bajó a la cruz. Aunque las personas pensaban de que la manera de hacer creer era que se bajara a la cruz, Jesús sabía de que si se bajaba a la cruz, lo único que iba a acontecer es de que iba a traer una condenación. Ayúdanos, por eso mismo él tenía bien marcado el pensamiento y la fortaleza y el entendimiento de que Jehová era su escudo. Así nosotros también, ¿verdad, Padre? A pesar de que estemos tal vez en agonía, a pesar de que estemos sufriendo o padeciendo algo como Jesús lo vivió, prácticamente aclarar estas palabras en el Evangelio y decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y mantenernos en paz. Porque luego dice que la palabra que Jesucristo expiró y prácticamente murió, es decir, descansó. Asimismo nosotros descansar en ti. A pesar de que el mundo nos quiera criticar, nos quiera decir algo, nos quiera meter su pensamiento para que nosotros obremos basado en su pensamiento, simple y sencillamente no hacerles caso. Más bien hacerle caso a tu palabra, la cual es la que debemos habitar. Y necesitamos hoy, Padre, como mencionamos, ser conscientes y esa conciencia nos va a llevar a colocarnos ese calzado. Saber que toda tu palabra habla de la constancia de los afanes de la vida, de las preocupaciones, del qué comer, del qué vestir, del qué hacer, pero realmente entender de que si somos hijos tuyos a causa de haber creído en Jesús y arrepentirnos, ¿para qué preocuparnos por comida y bebida? ¿Para qué preocuparnos por el vestir? ¿Para qué preocuparnos por trabajo, por familia? ¿Por qué debemos de preocuparnos si estamos en el Evangelio? Porque tu Evangelio representa que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, somos parte de tu pueblo. Y tú ya hiciste una obra maravillosa en tiempos antiguos, Padre, cuando bendijiste y diste prácticamente maná del cielo. Sacaste agua, cambiaste la amargura en dulzura y otras muchas cosas más que tú ya hiciste, Padre. ¿Cómo nosotros hemos de afanarnos si ya conocemos la historia de tus hijos? ¿Cómo era que en ese momento tú los tenías por pueblo y tú eras su Dios? Ahora ya no más en cuanto, o más aún, perdón, en cuanto a este evangelio que tú nos has dado, Padre. El hecho
verdadero de que tú realmente eres Dios, que tú realmente eres nuestro Padre, no solo nuestro Dios, sino nuestro Padre, y no solo nuestro Padre, sino también nuestro Rey. ¿Por qué hemos de afanarnos? ¿Por qué debemos colocarnos el calzado del afán? Más bien coloquémonos, ayúdanos por favor, Padre, a colocarnos este calzado del Evangelio, tomar tu palabra y colocarnos este calzado. Y por consecuencia, todo lo que pise la planta de nuestros pies, lo conquistaremos. Podemos conquistar nuestro trabajo a través de la paz. Podemos conquistar nuestra familia a través de la paz. Podemos conquistar, Padre bendito, nuestros estudios de universitarios a través de la paz. También en nuestras amistades por medio de la paz, porque sabemos de que hay momentos que hay conflictos entre hermanos, entre amigos, de que impiden el crecimiento en una amistad o el crecimiento en una hermandad, inclusive en el ámbito ministerial que nos podemos estar moviendo afanados inclusive por llevar el evangelio. Realmente tú no necesitas que vivamos afanados en el evangelio o por querer llevar almas a ti con afán, más bien todo lo contrario, basados en tu voluntad, es decir, basados en tu paz. Así que te lo suplicamos, amado papito, ten piedad de nosotros. Ayúdanos, por favor, a vivir, a aprender a profundidad lo que representa el calzado de la paz, porque si guardamos eso, vamos a enseñarle a otros también a saber cómo lo puedan ellos guardar. Así que hoy suplicamos, amado Cordero, tu presencia plena en nuestras vidas, tu justicia plena en nuestras vidas, tu presencia plena en nuestras vidas para nosotros poder orar, para nosotros poder, papito lindo, aclamar a tu nombre y ser conscientes de esta guerra espiritual y asimismo actuar basado en colocarnos toda la armadura, no solo parte, sino toda la armadura, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos de que muchos de nosotros a veces lo que buscamos es paz y que a veces que nadie nos moleste, pero tenemos que entender que también hay una parte de acción de parte nuestra, de también adquirir cierta acción de entrar en oración, adoración o inclusive aprender a hablar realmente con una verdadera paz y a veces no altercarnos, no correr presurosos a decir un mal comentario u otras situaciones, sino que ayúdanos por favor a nomás levantarnos, colocarnos toda la armadura o estar consciente de que llevemos toda la armadura, ya que como es en hábitos espirituales podemos tener la armadura todo tiempo, pero también estar conscientes que las estemos llevando y no perderlas, ¿verdad, Padre? Así el ejemplo vivo que nosotros tenemos es eso, es agarrar el entendimiento que podemos tener, qué pasaría si yo tuviera una armadura 24/7. Y puede ser que en un momento yo pueda perder un zapato, un calzado, pueda perder mi espada, pueda perder mi escudo, lo deje olvidado en tal lugar, y así pasa con nosotros, ¿verdad, Padre? En esta armadura. Puede ser que en algún momento la carguemos toda, pero en un momento se nos puede olvidar el escudo, puede ser que en un momento aparentemente nos sintamos cansados y dejemos el yelmo por algún lado y después ya no lo encontremos. Pero no hacer eso, ¿verdad, Padre? Sino que ser conscientes cada día de que tenemos una armadura y que tenemos que aprender a usar esa armadura y que no tenemos que dejar que el enemigo nos quite esta armadura. Porque si nosotros realmente vivimos en esta plenitud, por consecuencia una gloria más grande vendrá sobre nuestras vidas. Porque si hay batallas, como tu palabra dice, de gloria en gloria, en victoria, significa, si es una victoria, significa que estamos en una guerra. Peleamos una guerra, obtenemos una victoria y vamos a otra guerra para obtener otra victoria y por consecuencia otra guerra a tener otra victoria y por consecuencia de gloria en gloria. Y por eso significa que va a haber una gloria más grande en nuestra vida si realmente aprendemos a vencer las batallas y luchas que son colocadas delante de nosotros con sabiduría. Pero así te pedimos hoy, Padre, en este amor, en esta misericordia tuya, que nos enseñes a saber cómo realmente entrar en una guerra espiritual o cómo realmente estar firmes en una guerra espiritual así como Jesús lo hizo, tanto en la cruz del Calvario, en la tentación, en las veces que llegaron a atacarlo los fariseos, los escribas, los herodianos y diversidad de personas que prácticamente trataron de atacar, pero Jesús se mantuvo firme contra las acechanzas del diablo, porque él entendía que su lucha no era contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra jueces de maldad en las regiones celestes. Jesús sabía realmente eso porque cuando Satanás se le presenta tal cual. No, algunas personas, verá, Padre, piensan que es solo una imaginación,
pero realmente tú conoces realmente cómo se te manifestó y queremos entenderlo, ¿verdad, papito? Para entender que esta guerra no es, que necesitamos de ti para pelear esta guerra, no es únicamente de que muchas personas se han vuelto a esta guerra espiritual como que fuese un juego, ¿verdad, Padre? No saben de que hay cautivos en una guerra, hay muertos en una guerra, hay heridos en una guerra, hay personas que se trauman en las guerras, hay personas de que prácticamente pierden la cordura en la guerra y a veces no entendemos eso nosotros como hijos tuyos. No entendemos todo lo que implica o representa una guerra. A veces solo jugamos al evangelio, jugamos a la guerra espiritual y queremos dejar de jugar a la guerra espiritual, queremos dejar de jugar a los decretos, queremos dejar de jugar así es el Señor, o al dejar de jugar al escrito está. Esto no es un juego y necesitamos entenderlo, ¿verdad, Padre? Queremos ser conscientes de que esto no es un juego, que es una realidad que estamos viviendo, que esto representa vida eterna, que esto representa que una persona puede ser condenada eternamente o sea salvada eternamente, y que el enemigo impide nuestro avance, porque si impide nuestro avance implica de que el avance del reino no se va a dar y por consecuencia la manifestación de la gloria tuya no se va a dar, porque nos has dado una responsabilidad. Porque si por ti fuera, todo el mundo se convirtiera prácticamente con en un abrir y cerrar de ojos, prácticamente todas las personas podrían de alguna manera arrepentirse todas o la mayoría, pero tú nos has enviado a proclamar el Evangelio. Tu palabra dice cómo creerán si no hay nadie que nos, si no hay nadie que les predique y cómo predicarán si no son enviados. Y es prácticamente porque no habitamos en tu plenitud, no habitamos en tu verdad, por consecuencia de estar tan distraídos con tantas cosas, Padre, nos olvidamos de que tú eres aquel que necesitas que tengamos comunión para hablarnos la verdad y enviarnos también a predicar este evangelio. Y vamos a tener una lucha, una guerra, una contienda, un combate contra el enemigo en diferentes circunstancias, ya sea porque el enemigo use a alguien más, ¿verdad, Padre? O pues que simple y sencillamente nosotros en nuestros propios pecados nos pueden atacar. Te pedimos, amado mío, que nos ayudes y que ayudes a todos aquellos que nos están escuchando porque pueden ellos tener problemas, dificultades, situaciones que tal vez no pueden, no saben cómo salir de ellas. Te lo pedimos, tal vez están viviendo una guerra espiritual tan fuerte que no logran saber cómo reaccionar a esta guerra y te pedimos misericordia por ellos y también para que tú te levantes en favor de ellos, que tú vengas, Padre, y te levantes como un guerrero, como dice tu palabra, como un borracho grita. Asimismo, tú te levantes en favor de ellos, en batalla, en guerra, que los prepares, que los ayudes, que los fortalezcas, que seas tú su torre fuerte, su ciudad amurallada. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos por cada persona que está aquí presente y por los que nos escuchan o han de escuchar, que los ayudes a todos para que sepan vestirse con la armadura, para que no se afanen, no se preocupen, que sepan que tú tienes todo bajo control, pero que debemos regirnos bajo tu voluntad, bajo tu caminar, bajo tu morada, bajo tu presencia. Te lo pedimos y suplicamos. Ayuda a cada quien para que busque primeramente el reino, los cielos y su justicia y no su propia voluntad. Nuestra propia voluntad significa nuestra propia sabiduría, inclusive nuestro propio conocimiento bíblico, ¿verdad, Padre? Eh, Más ayúdanos para entender realmente lo que tú necesitas y por consecuencia no afanarnos. Porque si entendemos lo que realmente tú necesitas, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, basado en lo que creo que está escrito, sino lo que realmente tú necesitas, va a ir mejor, ¿verdad, Padre? Así que hoy necesitamos tu presencia, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu revelación, necesitamos tu gracia, necesitamos tu dirección, porque tu palabra dice que un pueblo sin visión profética se desenfrena. Así que hoy necesitamos esa visión profética para no desenfrenarnos, sino ir caminando perfectamente a la verdad de tu evangelio. Líbranos, por favor, Padre, de las fornicaciones, de los adulterios, de las amarguras, de los engaños. Ayúdanos, por favor, Padre, y cargar con toda esta armadura, tanto ser ceñidos nuestros lomos con la verdad, colocarnos la coraza de justicia para perdón de pecados también, para proteger nuestro corazón de la idolatría y de pecados, y no ser injustos, sino creer a ti. También, Padre, por el calzado presto del Evangelio de la Paz, el yelmo de salvación,
el escudo de la fe y la espada del Espíritu, Señor Jesús, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Te suplicamos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, Salvador, que nos ayudes para entender, vivir y conocer tu verdad y tu evangelio, y que nos ayudes a entender que tu evangelio se basa prácticamente en la paz. No en la paz del mundo, sino en la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Una paz que va más allá de lo que podemos imaginar, porque tu misma palabra dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad, papito? Así que hoy venimos dándote las gracias por este calzado bendito. Te damos las gracias por esta bendición de conocer tu armadura, pero también necesitamos entender esto, Padre. Ser conscientes de esta guerra espiritual que no es contra carne y sangre, y también que esta guerra no es un juego, no tenemos que andar jugando a las espaditas con el enemigo, sino tener una seriedad de que esto no es juego, el enemigo no va a venir a jugar, el enemigo va a venir a matar, y esta muerte no va a ser necesariamente física. Para algunos sí, por el nivel de guerra que tienen, los van a querer matar, pero para los otros prácticamente el enemigo los prefiere que sigan pecando, y nosotros queremos dejar de pecar, dejar de movernos en dejar de militar según la carne, como tu palabra dice, de no militar según la carne, sino militar según el Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, papito lindo, a ser conscientes de esto. Necesitamos plenamente ser conscientes de esta guerra espiritual, porque si somos conscientes, nuestra actitud acerca de las cosas ha de cambiar, nuestra actitud acerca de las situaciones ha de cambiar. Así que suplicamos, Padre, ser conscientes de esto, y por eso mismo nos va a llevar a orar de una mejor manera, a prácticamente a leer tu palabra con una manera más consciente, porque a veces leemos tu palabra para ver bendiciones, promesas y demás, pero no vemos la palabra como un instructivo de guerra espiritual, sino que a veces vemos tu palabra más como otro tipo de cosas y nos olvidamos realmente de muchas situaciones. Y no es lo mismo la vida de un guerrero a la vida de una ama de casa, a la vida de un carpintero, a la vida de un alfarero, a la vida de otras personas. Y ayúdanos a entender de que si somos parte de tu milicia, porque hemos ya alcanzado alguna estatura espiritual y tú nos requieres en la guerra, tomar la conciencia del guerrero, porque no es la misma la conciencia del guerrero que la conciencia de aquel que puede ser sacerdote, o la conciencia de aquel que puede ser rey, o la conciencia de aquel que puede ser niño. Ayúdanos, por favor, Padre, porque un niño realmente no está pensando en guerra. Un niño realmente está pensando en ser niño, en jugar, y nosotros queremos dejar de ser niños espirituales, no porque queramos pelear en guerra, ¿verdad, papito lindo? Sino por ser conscientes de una madurez mayor. El niño no conoce que hay una guerra, puede sufrir una guerra, porque sabe que su padre está yendo a la guerra y puede pensar que su padre puede morir, pero él no vive la conciencia de estar en plena batalla, y tú lo sabes muy bien, ¿verdad, padre? Tú conoces muy bien lo que representa una guerra porque tú eres varón de guerra. Así que ayúdanos, por favor, a imitarte a ti en eso también, de que tú eres varón de guerra, aprender de ti cómo manejaste una guerra espiritual, y así nosotros también entrar en esa misma conciencia de una guerra espiritual, porque tú eres varón de guerra, y nuestro varón de guerra se manifestó en la cruz, que se llama Jesucristo, siendo crucificado, venció a través de la muerte, a través de la obediencia, a través del cumplimiento de la ley. Hoy rogamos por esto, ser militantes y ver a un Jesucristo prácticamente como varón de guerra, aunque vemos a un Jesucristo que parte los panes, vemos a un Jesucristo que sana, vemos a un Jesucristo que liberta, pero también es un Jesucristo que es guerrero. Un Jesucristo que al liberar prácticamente es alguien que entra en contienda, en batalla, y todo demonio que es de contra las tinieblas se sujeta a él. Vemos un Jesucristo varón de guerra que, a pesar de que las simientes de maldad, que eran hijos de Satanás, se presentaban en contra de él con argumentos de maldad, con argumentos de altivez, él hizo uso de las armas del Espíritu, del cual llevan cautivo todo pensamiento altivo a la obediencia de Cristo. Jesucristo fue un varón de guerra, Padre, el cual caminó perfectamente en obediencia, sin afanarse y conociendo los tiempos. Jesucristo fue un varón de guerra, como dice tu palabra, de cosa hermosa es aquel príncipe que se ciñe de verdad. Y él prácticamente fue a la cruz con una gran valentía y fue crucificado. Él fue el perfecto varón de guerra, ¿verdad, Padre? Y seguir completamente tu voluntad y manifestarse en justicia. Que Él militó según la verdad, que Él militó según la verdadera eternidad, y Él fue el perfecto varón de guerra.
así como David, que David fue un varón de guerra, pero también fue el dulce el cantor de Israel. Asimismo Jesús trae una dulzura, pero también él está presto para entrar en batalla y en guerra. Y asimismo como el enemigo ha dejado a las personas indicaciones acerca de la cruz, y cuando alguien miraba la cruz representaba de que la persona no se podía acercar, identificar que es un peligro, que la misma nación puede provocar eso en él. Asimismo tú, Jehová, como varón de guerra, estableciste a Jesucristo en la cruz del Calvario para dar una indicación que todo el enemigo que se acerque va a ser crucificado. Y nosotros tener esa postura de guerra. Todo aquello pensamiento que venga, llevarlo a crucificar, como el apóstol Pablo decía, y el mundo me es crucificado, porque el apóstol Pablo se metía como en el enfoque romano, que era crucificar a todo enemigo que se levantaba. Asimismo, nosotros ayudamos a crucificar los pensamientos, crucificar las malas intenciones, crucificar todo deseo que el enemigo venga. Y así todo aquel que nos vea nos va a ver cómo crucificamos todo lo malo, y el enemigo temerá a causa de esto. Te lo suplicamos hoy, Rey de Reyes y Señores, señores. Pedimos ser como guerreros como Jesús, y eso implica tomar nuestra cruz y ir en pos de ti. Nuestra guerra se basa en ser crucificados. Te lo suplicamos, papito lindo, ayúdanos por favor en esta bendición, en esta justicia, en esta verdad. Suplicamos este deleite, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre. Amén, amén y amén. Gracias te damos, papito. Bendice y guarda la mente y corazón de aquellos que nos oyen, y entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Entonces, Dios los bendiga a todos. Fue un gusto estar aquí con ustedes orando. Dios los guarde y los bendiga, los socorra y los fortalezca. Primeramente, Dios nos oímos entre unos 15, 10 minutos aproximadamente para la lectura de la Biblia a las 6 de la mañana. Estamos leyendo el libro de Lucas. Y pues aquí estamos en Facebook, YouTube, Twitch, Castbox y PK, transmitiendo en vivo. Y también otras redes sociales como Instagram, Telegram y Twitter, etcétera, transmitiendo algún otro tipo de contenido, ya sea escrito, en audio o video. Y yo los guardo y los bendiga a todos, pasa sus corazones, y primeramente Dios nos oímos en 10 minutos para la lectura. Bendiciones a todos. En nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.